el nombre de Jesús. De donde la ciencia, Señor, ya no tiene más que hacer, ahí es donde tu mano de poder, Señor, se manifiesta y nosotros anhelamos, Señor, que sea manifiesta, Señor, esa gloria y ese poder sobre de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia y te rogamos que nos hables en esta noche, siendo, Señor, un vaso útil en tus manos, Señor, pero también vasos receptivos, Señor, te ruego por este pueblo santo y bendito que tú tienes en este lugar, en el nombre de Jesús. Bendice a quienes nos puedan ver, Señor, a través de las redes sociales, de diferentes medios, Señor, en el nombre de Jesús. Dales tu paz, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado y mi amada hermana. Quisiera platicar con usted acerca de, yo sé que tenemos varias cosas pendientes, pero quisiera hoy tomar un tiempo para platicar acerca de algo que vino a mi mente. Estaba escuchando, obviamente, durante el tiempo que tengo para poder leer, escudriñar. También es importante, ¿verdad? Que uno, así como lo hacía Daniel en su momento, en su tiempo, dice que él leía al profeta Jeremías, ¿verdad? De él tomaba obviamente las referencias, y yo creo que nosotros de igual manera ahora tenemos quizá otros medios, ¿verdad? Y ya no solamente lo escrito, sino también lo audiovisual para escuchar a otros ministros que sabemos que están dentro de la sana doctrina, o por lo menos que nosotros consideramos que están dentro de las escrituras, o apegados a las escrituras, ¿verdad? En su mensaje. Y escuchando algunas prédicas, yo captaba algo y el Señor despertaba a mi corazón el poder entender quizá algo que yo había deseado entender hacía algún tiempo atrás, pero que no se me había otorgado el momento para hacerlo. Y pues bendito sea el Señor, yo creo que encontré una luz para poder ver esta situación que se da a diario en nosotros, y que muchas veces incluso ha sido hasta criticada la manera en que se da en cada uno de nosotros. Y yo quisiera entonces, déjenme nada más llegar acá a ver si esto quiere funcionar. Ahí estamos. Amén. Le decía que en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nosotros, hermano, en el momento en el que entramos a recibir o nos acercamos para recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, se abrió un espacio espiritual en nuestra vida, pero muchas cosas todavía siguen cambiando. Amén. Porque no es que nosotros recibamos a Cristo Jesús, platicaba yo en estos días, creo que con más Ricardo, no es una cuestión de que recibimos al Señor Jesucristo y ya mañana nosotros somos otra persona totalmente diferente. No es una cuestión de que usted recibió al Señor Jesucristo y ya es hijo de Dios, porque recuérdese que la Biblia dice que ese es el principio para llegar a ser hijo de Dios, amén, que nosotros lo recibamos a Él, porque a los que le recibieron entonces les dio potestad, les dio autoridad, les dio la forma de poder llegar a ser hijos de Dios, amén. Entonces es un proceso, y cada cosa, cada situación que llega a nuestra vida, hermano, es una prueba y es una manera de poder moldear nuestras vidas, no solamente en la parte espiritual, sino que en la parte del alma, en la parte de nuestros pensamientos, y por supuesto las acciones que se reflejan en la parte externa, en nuestro diario vivir. Pero es un caminar en el Señor, es una manera de transformación
conforme van pasando los días en nuestra vida. Amén. Entonces, cuando yo veía esto, me daba cuenta de una situación, y es cómo Dios nos va formando a cada uno para ser testigos de Él. Amén. Cuando habla de testigo, obviamente uno no puede ser testigo de algo que nunca vio. Amén. Es imposible, o sea, sería un testigo falso, ¿verdad? Ahora, obviamente nosotros entendemos que por la fe es que nosotros sabemos que el Señor Jesucristo murió, resucitó, pero que está testificada su muerte y su resurrección a través de otros que nos antecedieron a nosotros. Amén. Y que nosotros recibimos entonces en nuestra vida digamos el poder por medio del Espíritu y a través de la palabra, de lo que escuchamos, para poder entonces desarrollar la semilla de fe que nos es puesta a nosotros en nuestro corazón, a fin de cada día ir tomando más y más la palabra de aquellos testigos. Es decir, que se vaya haciendo más y más firme la palabra de aquellos testigos. Y esos testigos son todos aquellos que escribieron, inspirados por el Espíritu, la palabra del Señor, lo que hoy conocemos como la Biblia. Amén. Ok, entonces, pero después de eso, nosotros nos damos cuenta que el Señor ya resucitado también nos habla y deja abierta la puerta a que nosotros, los que estamos sucediendo a los primeros, a nuestros padres, digamos, en cuanto a la iglesia, a los padres de la iglesia, ¿verdad? A los que estuvieron primeramente con el Señor, a que fuéramos testigos. Pero entonces nuestro testimonio ya no es en cuanto a la vida de Jesús, porque eso lo hicieron otros. No sé si me estoy dando a entender. Tal vez no ahorita, pero a lo que voy es que ellos dieron testimonio respecto a la vida de Jesús estando en este cuerpo. Amén. Nosotros ya no, porque no lo hemos visto. Sin embargo, hemos creído, y dice que es bienaventurado que sin ver podamos creer. Amén. Pero que fuimos llamados a ser testigos. Y eso es lo importante, el ser testigos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo somos testigos? ¿De qué manera vamos a ser testigos? Conociéndolo. ¿Qué más dijeron por aquí? Viendo sus maravillas, guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, yo creo que ¿cómo? Viviendo la palabra. Amén. Está bueno, sí. Yo creo que todas esas cosas son parte de hacernos testigos. Pero entonces yo quiero platicar con usted de algunos hombres de Dios que usted ya los conoce, los ha leído, pero quisiera que le acercáramos un poquitito el zoom, la lupa, ¿verdad? Para poder ver que cada uno tuvo una formación en su vida, y es hacia eso, a donde yo quiero llevarlo en esta noche. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, y yo quiero platicar con usted de esto, de la formación de un testigo con testimonio. Porque si solo es la formación de un testigo, puede ser también un testigo falso, le decía, ¿verdad? Recuérdense que, por ejemplo, hubo gente que lo que hicieron fue, y de hecho el Señor dice que Él aborrece al testigo falso, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermano, debemos de ser testigos, pero testigos con testimonio, con el testimonio verdadero, con algo que produzca lo que en estos, lo mismo que produjo en estos hombres de Dios que hoy nosotros vamos a analizar. Porque obviamente la formación de un testigo va a llevar a otros, hermano, a poder creer en aquello que ese testigo está testificando, valga la redundancia o la semirredundancia. Entonces nosotros, hermano,
debemos de alcanzar esa formación para poder tener un testimonio con respecto a lo que Dios, en este caso, ¿verdad? Para nosotros, lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, lo que Dios sigue siendo, lo que Dios sigue haciendo, lo que ha venido haciendo en mi vida y obviamente lo que aún en medio de no conocerle el Señor me libró. Porque aún cuando usted y yo, hermano, no conocíamos del Señor, el Señor nos libró de muchas cosas. Amén. Y por eso es que hoy estamos en este lugar. Usted no va a creer que se salvó porque usted era muy pilas y le decían el gato porque tenía 7 vidas. No, no. Usted se salvó porque el Señor lo salvó. No sé, bueno, mi mamá a mí por lo menos me cuenta, ¿verdad? De que yo padecí un tiempo de temperaturas de 40 grados para arriba y deliraba y me llevaron varias veces y yo incluso tuve una experiencia que hasta la fecha todavía la recuerdo y para mí fue muy, muy impresionante, ¿verdad? Yo veía cómo eso que le estoy contando, solo no sé cómo lo pude, ahora lo entiendo, ¿verdad? Pero yo me miraba cuando mi mamá y mi papá me sacaban de la casa en brazos y se subían ambos junto con mi hermano mayor, que era el que estaba en ese momento, con una edad de 5 años más o menos, y me miraba cuando mi mamá y mi papá me sacaban en brazos, o por lo menos yo me miraba ahí, ¿va? Y me llevaban a donde el doctor en las madrugadas. Entonces prácticamente no sé si yo en esos momentos estuve muerto o no, de parranda sí no andaba, pero estoy seguro de lo que le estoy diciendo. Amén. Entonces al final el Señor, pues, mi mamá pues nos entregó en sus manos y ahí fue donde yo tuve una recuperación en mi vida. Amén. Entonces por eso le quiero hablar con respecto a estos hombres de Dios que fueron formados en su testimonio para dar testimonio. Amén. Y todos tienen una característica muy especial que creo que es lo que nos va a definir a nosotros también como testigos. Ok, entonces comencemos. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor nos auxilie, ¿verdad? Primero, veamos Hechos 1:7, porque de ahí quiero partir. Cuando Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. En otras versiones podría decir quizá los tiempos y las sazones. Que el Padre, oiga, ha fijado con su propia autoridad. En otras versiones puede decir que ha dado o ha puesto en su sola potestad. Entonces dice el verso 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Y qué entonces va a pasar? Ahí. Por eso se lo puse en otro colorcito, ¿verdad? Y me seréis testigos. Y ahí empieza a decir, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en los confines de la tierra. Entonces, ¿por qué le quería leer esto y quiero empezar en el nombre de Jesús a sacar algunas cosas que nos van a poner una base a nosotros para poder entender lo que le quiero transmitir? Cuando usted ve estos pasajes, y si alguien tiene ahí me parece que es verso 5, si me pudiera auxiliar para leerlo, tenemos que tener un contexto de lo que está sucediendo aquí. Yo creo que usted ya lo sabe, pero leámoslo para poder, por si hay alguien que no tiene claro de qué está hablando aquí. ¿Desde el 5? Sí, si querés, o desde el 1 no hay problema. Okay, dice. Así el que no ha leído la Biblia, que la lea hoy más, ¿verdad? O por lo menos que la escuche. Perdón. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas
pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Mire, paremos un momentito. Ahí está hablando de Jesús ya resucitado, ¿verdad? Ok, ya ellos lo estaban viendo en otra faceta, de lo cual también fueron testigos. Fueron testigos desde el momento en el que se aparece allá en el río Jordán, luego toda su trayectoria de los más o menos 3 años y medio que estuvo desarrollando su ministerio junto a ellos, y después de eso culminan siendo testigos de su resurrección. Amén. Pero en todo ello ellos fueron siendo formados. Amén. Y obviamente el Señor Jesús era el que de sí mismo se estaba dando testimonio. Amén. Porque el Padre estaba dando testimonio de él. Y otros que habían venido antes todavía que los 12 que él tomó. Sigamos, ahorita me va a entender mejor. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Ok, paremos ahí. Ahí ya empieza el verso 7. Entonces, mire, aquellos hombres habían sido testigos, habían estado con el Señor Jesús. Usted sabe que obviamente cuando llegó el momento de rajar ocote, como decía mi papá, es decir, en el momento de la cruz, hermano, cuando las cosas se pusieron difíciles, donde el sacrificio de Cristo fue el momento más terrible que humanamente él vivió, ahí ya no había ninguno, más que Juan y algunas mujeres, ¿verdad? Que lo seguían, que estaban con él. Pero todos los demás se fueron. Amén. Sin embargo, esa fue parte de su formación. Y yo quiero que eso es lo que usted y yo vayamos viendo. Mire, hermano, cada situación que nosotros vamos viviendo es parte de nuestra formación para llegar a ser testigos. Pero no testigos de Jehová, ¿va? Sino testigos del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, interesante es que no todos tienen una formación igual. Ninguno tiene una formación igual. Por eso nosotros no podemos cortar con la misma tijera a todo el mundo. Por eso nosotros, hermano, no podemos, ni siquiera deberíamos de compararnos a nadie con respecto a las pruebas que nosotros tenemos. No podemos decir, no, es que la mía es más difícil que la que el hermano tuvo. No, lo que pasa es que tu formación como testigo o para testificar de algo fue diferente a la del hermano. Amén. Dios tiene maneras distintas de formar a cada uno según lo que va a testificar. Amén. Ok, entonces, por eso es que el Señor les habla y les empieza diciendo esto. Porque ellos dijeron, ya la hicimos, ya resucitó, hoy sí, nos dan hueso a todos, ¿verdad? Entonces, ¿vas a restituir el reino de Israel? No, les dijo el Señor, eso no les corresponde a ustedes. Eso en la sola potestad del Padre, yo lo voy a parafrasear así. Él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Y le voy a poner ahí por razones didácticas y de lo que le quiero mostrar nada más, no le estoy añadiendo a la Biblia, ¿verdad? Sino que le quiero decir ahí, con su propia autoridad, de qué manera los va a formar a cada uno. De qué manera va a hacerlos pasar a cada uno las pruebas que tienen que pasar.
Porque de que hay que pasar pruebas, hay que pasar pruebas. ¿Por qué? Ellos le estaban hablando del reino terreno, pero el Señor les estaba hablando del reino de los cielos. Mire, hermano, yo no, bueno, tal vez porque obviamente ahora nosotros la tenemos más, ¿cómo le dijera? Más fácil en el sentido de que tenemos el compendio de todo lo que sucedió, toda la Biblia. Ellos no lo tenían. Ellos estaban incluso siendo formados en el nuevo pacto. Ellos estaban tomando nota de lo nuevo que estaba sucediendo, de la continuación después de los 430 años de silencio del Señor y el aparecimiento del Hijo Jesucristo. Entonces ellos estaban tomando nota. Por ejemplo, el que toma nota ahí es Lucas. Entonces él empieza a escribir el libro de los Hechos y empieza a decir las cosas que empezaron a suceder en ese momento. Por eso nosotros no podemos decir, hermano, que qué es mejor si ese momento o el momento que nosotros estamos viviendo. Yo creo que cada uno, según el tiempo que está viviendo, según la época que está viviendo, así es como le corresponde ser formado para llegar a ser testigo. Amén. Entonces, cuando el Señor habla aquí, esas dos palabras ahí aparecen, tiempos y épocas. Esa palabra tiempos es la palabra cronos, mientras que la palabra épocas es la palabra kairos. Entonces, yo quiero leerle aquí algo que apunté, que se lo quiero dar a conocer. Dios ha trazado un camino, entre paréntesis le puse destino, para cada uno de nosotros. En el desarrollo de ese camino nos damos cuenta que hay tiempos o etapas, por ejemplo, de niñez. Estoy hablando de tiempos cronológicos. ¿Ok? Esto, los tiempos. Tenemos etapas cronológicas de niñez, de juventud, de adultez, de vejez. Que sería obviamente la culminación de nuestro tiempo cronológico. Al final, la vejez, hasta que el Señor diga aquí y ahí. Y que dentro de ese tiempo existe otro tiempo, que es el tiempo de la voluntad de Dios. Pero trabajan simultáneamente. Trabajan at the same time, ¿verdad? En nuestras vidas. Entonces usted y yo, mire hermano, desde el momento en que conocimos al Señor Jesucristo, nuestra formación se da en dos diferentes tiempos. En el tiempo cronológico, por cuanto usted y yo estamos viviendo en esta vida, pero también en el tiempo kairos de Dios, porque esa es la vida espiritual o la vida de la voluntad de Dios en nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Ok, entonces, cuando nosotros, hermano, estamos en esos tiempos, debemos de poder entender, debemos de poder, por el Espíritu, hermano, ser llevados, y por eso le decía, todo lo que me dijeron es cierto. Por el Espíritu nosotros tenemos que ser llevados, uno, para poder vivir el tiempo cronológico en nuestra vida, es decir, la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Si nosotros aprendemos a vivir cada uno de esos tiempos conforme cada uno de ellos es, lo que conlleva cada uno de ellos, entonces vamos a poder, hermano, tener menos dificultades de poder alcanzar más en las cosas espirituales. ¿Por qué le digo esto? Porque el enemigo, una de las cosas, dice la Biblia, que ha tratado y seguirá tratando es de cambiar los tiempos. ¿Por qué? Porque si cambian los tiempos, si atrofia los tiempos
externos, es decir, no externos, llamémosle los tiempos cronológicos, entonces también va no a desviar, pero sí va a detener el avance en este otro tiempo de las épocas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, una de las, digamos, yo tengo que leerle esto y decirle que, por ejemplo, la palabra kairos, que es esto, mire las épocas que están aquí, eso significa, o el tiempo de la voluntad de Dios, significa que está compuesto de oportunidades. Significa también que son momentos oportunos. Significa que son tiempos favorables. Y significa que son tiempos señalados en nuestra vida, que tienen obviamente una distinción en cuanto a estos tiempos cronológicos, porque usted sabe que nuestros tiempos cronológicos los define, por ejemplo, el ser niño, que va de los 0 a los más o menos 7, 8, quizá 12 años. De los 12 años para más o menos los 22, 25 años, se lleva una etapa de juventud. De los 25 años para más o menos los 50, 55, quizás 60 años se vive una vida de adultez y luego empieza una vida de senectud o de vejez para todo el ser humano. Amén. No mira al que tiene al lado suyo, déjenlo en paz. El asunto es que en cada uno de estos tiempos, y ahorita ya usted dirá, ya se fue por otro lado el hermano. No, espéreme, es que le tengo que explicar esto, porque cada una de estas cosas es una formación en nuestra vida para alcanzar ser testimonio de aquello. Y ahorita me lo va a entender mejor con el hombre que quiero platicar ya después de este tiempo que tan rápido que pasa, hermano. Entonces le decía que en cada uno de estos tiempos cronológicos existe o se van dando los tiempos kairos de Dios o la voluntad de Dios. Dentro de ello, le vuelvo a repetir, el kairos de Dios está compuesto de oportunidades, está compuesto de momentos oportunos, está compuesto de tiempos favorables y está compuesto de tiempos señalados. Entonces, digamos, hermano, hay quienes, por ejemplo, en su vida espiritual avanzan estando en su niñez, otros estando en su juventud, otros estando en su adultez y otros estando en su vejez, según es el tiempo señalado de Dios para sus vidas. Por ejemplo, Jeremías decía, oh no, Señor, yo soy joven, yo soy niño, dice una versión. ¿Y qué fue lo que le responde el Señor? No digas que eres niño, porque desde antes de que vinieras al vientre de tu madre, yo te escogí para ser profeta a las naciones. Pero nosotros nos encontramos, por ejemplo, a otros ministros, a otra gente, por ejemplo, voy a hablar de él, pero voy a hablar bien, ¿va? Voy a hablar de él, o lo voy a desarrollar, pero digamos Moisés. Bueno, no hablemos de Moisés porque voy a hablar se lo voy a exponer aquí. Hablemos, por ejemplo, de un Caleb. Un Caleb que dice la Biblia que llegó, hermano, prácticamente como de unos 45 años ya a la tierra prometida. Salió joven, salió más o menos de unos, qué sé yo, ¿para cuánto le gusta? No, hombre, llegó más todavía. Porque habría salido más o menos de unos 20 años de Egipto. Se pasaron 40, de 65 estaba llegando, hermano.
Ahora, fíjese que qué interesante, porque cuando fueron a la tierra prometida, ya estando él de 85 años, más o menos, le dice a Josué: yo me recuerdo que Moisés, el Señor le habló y dijo que nos iba a repartir la tierra, y nos la repartió, y a mí me correspondió una parte de la tierra, que es ese monte de Hebrón que está ahí. De 85 años, hermano, ¿no será que ya estaba en la vejez? Yo pienso que sí, pero sabe una cosa, él en ese momento, y por eso le digo, a cada uno Dios lo forma de diferente manera, porque así como Jeremías alcanzó victoria desde el vientre de su madre, así también Caleb alcanzó victoria a los 85 años. No sé si me estoy dando a entender con lo que le digo. Entonces, Dios trata a unos desde niños, o en su etapa de niños, a otros en su etapa de juventud. Por ejemplo, un Juan, que el Señor viene y se lo lleva dentro de los discípulos, y se llega a convertir en el discípulo amado. Y algunos dicen que más o menos tenía unos 17 años aproximadamente. Los que estudian pues las edades y todo de estos hombres tan ilustres, ¿verdad? Hermano, y ahí vemos a cada uno Dios lo fue formando y le fue dirigiendo la vida en diferentes tiempos, pero sus kairos, la voluntad de Dios se desarrolló, las oportunidades de Dios, el tiempo señalado se dio dentro del tiempo cronológico, según lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros, que es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, lo que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces Dios a cada uno de nosotros ya nos ha dado, hermano, un plan de vida. Un plan de vida, ya nos lo dio el Señor. Ahora, algunos empezaron desde chiquitos, otros más jóvenes, otros o de jóvenes, otros de adultos, y otros a lo mejor ya les va a tocar desarrollarlo en la vejez. Pero lo que yo quiero que usted y yo entendamos es que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor, y que no hay tiempo fuera del Señor para poder adquirir o para llegar a obtener el ser victorioso en Cristo Jesús. Que usted y yo no debemos de desesperarnos, sino que debemos de entrar en la plena esperanza. Por eso 3 cosas accionan en nuestras vidas según la palabra: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, muchas cosas de las que nosotros vivimos, las vivimos primero por la fe, pero segundo teniendo la esperanza de que alcanzaremos. Y eso es el desarrollo de mi vida, eso es la formación del testimonio en mi vida. Porque lo que yo le quiero dejar en su corazón, hermano, es que nosotros, al ser formados dentro de nuestros tiempos cronológicos y en los tiempos de Dios, en la voluntad de Dios, vamos a alcanzar en un momento determinado el testimonio que va a dar a conocer a Cristo Jesús en otros, no importando en qué momento de su vida cronológica habrá llegado el tiempo kairos de Dios que lo formó para ser un testigo de Él. No sé si me doy a entender. Ok, si todavía no me he dado a entender, espéreme, porque entonces le voy a empezar a enseñar acerca de estos hombres, y ahí lo va a comprender mucho mejor. Sin embargo, quiero terminar nada más aquí. Entonces dice: pero, les dice el Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo, perdón hermano, voy a regresar acá.
pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Entonces, esa palabra que está ahí, que es el poder, aquí, ¿dónde está? El poder. Cuando venga ese poder, cuando venga ese dunamis, entonces se va a empezar a desarrollar en ustedes y me van a ser testigos. Fue lo que les dijo el Señor a estos hombres. Pero mire por dónde los condujo. No sé si estoy siendo claro en lo que le digo. En que ellos estaban viendo las condiciones todavía de un reino terrenal. Pero el Señor les estaba dando a conocer las condiciones de un reino celestial. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tener en nuestro corazón. Que no es la pertenencia a esta tierra. Que usted y yo, hermano, tenemos que tener en nuestras mentes y en nuestros corazones la pertenencia al reino de los cielos. Para poder entonces desarrollarnos como los testigos que Dios quiere que nosotros seamos. Porque eso fue lo que les dijo a sus discípulos él. Miren, váyanse mejor a Jerusalén, así dice ahí, ¿verdad? Y entonces ahí van a recibir el poder. Una vez que hayan recibido el poder dunamis, ese poder dunamis significa poder, fuerza, capacidad y habilidad. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros, entonces nos da poder, nos da fuerza, nos da capacidad y nos da habilidad para desarrollar esto. Mire, el ser testigos, el tener un testimonio, el poder dar a conocer algo. Porque mire, el testigo, si lo llevamos por ejemplo a un juzgado, ¿verdad? Si lo llevamos ante un juez y ahí está el juez y están los, ¿cómo se llaman los que? El jurado. Entonces dice, llamen al testigo fulano de tal. Entonces el testigo viene y se pone ahí en el estrado. Lo hacen juramentarse ahí sobre la Biblia. No sé si todavía lo hacen, ¿verdad? Pero lo hacen juramentar, etcétera. Y entonces le empiezan a hacer preguntas. Pero el testimonio de aquel hombre o de aquella mujer, si tiene una vivencia, va a poder transmitir la verdad y la realidad de aquello. Entonces, ¿qué va a hacer con el juez y con el jurado? ¿Ah? Los va a convencer. Los va a convencer. ¿Por qué? Porque su testimonio es real. Su testimonio es verdadero. Entonces, pero porque él lo vivió. Porque él estuvo ahí, o ella, ¿verdad? Estuvo presente, se dio cuenta, fue parte de la situación. Entonces, si lo expone, si lo dice, hermano, cuantas veces se lo pregunten, lo va a decir exactamente igual. Y eso va a terminar convenciendo. Eso es lo que convence verdaderamente al jurado. Porque si usted se da cuenta, bueno, usted lo puede ver en películas, ¿verdad? No sé si alguna vez ha ido a una corte. Pero hermano, los abogados lo que hacen es que les hacen las mismas preguntas, pero de diferente forma. ¿Para qué? Para ver la veracidad. Si su testimonio es cierto, si ellos son verdaderos testigos de aquello que está sucediendo. Entonces, cuando usted y yo somos formados como testigos del Señor, de la manera que nosotros presentemos, de la manera que la gente nos lo llegue a presentar, le vamos a dar el mismo testimonio. Yo no entendía por qué, por ejemplo, el apóstol Pablo, hermano, que es otro hombre de los que están ahí, que no se lo he mencionado, pero 3 veces testificó y las 3 veces dijo lo mismo. Y entonces, hermano, a partir de eso, él hablaba y decía y la gente que escuchaba su testimonio empezaba a recibir a Cristo Jesús, porque era un testimonio verdadero. Pero se necesita, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y entonces seremos testigos.
Ahora, le quiero dar una buena y una no muy agradable noticia. La buena es que el Espíritu Santo va a terminar la obra que empezó en nosotros. La que no es muy agradable es que toda esa formación muchas veces tiene que ser con pruebas en nuestras vidas. Y esas pruebas, dependiendo de cuándo le toque ser a usted el testigo, las va a tener desde su niñez, pasando por su juventud, llegando a ser adulto y quizás hasta su vejez. No sé si me doy a entender. Y por eso es que la Biblia dice que a los recién convertidos les decían, subiendo sus ánimos, les decían: hermanos, es necesario que pasen por muchas tribulaciones. ¿Para qué? Para que entren en el reino. Porque no hablaron, hasta ahí entendieron que no era un reino terreno, sino era un reino celeste. Entonces, alguien podría decir: ala, hermano, es que a mí sí me ha llovido sobre mojado desde que soy chiquito. ¿Y cuántos años tiene? Pues yo ya voy saliendo de lo adulto y voy entrando a la vejestoria, dijo alguien, ¿verdad? Seguramente, antes de terminar sus tiempos cronológicos, usted tiene que quedar como testigo de algo, porque el Señor nos llamó a todos con un propósito. Ala, no me diga eso, pastor, yo apenas tengo 15 años. Bueno, es que no sé yo si a sus 15 años usted vaya a ser testigo o testiga. No sé si lo vaya a hacer, tal vez alguien podría decir: no, mire, mis chiquitos apenas están creciendo. Yo no sé si a esa edad el Señor vaya a ser con ellos testigos. Por ejemplo, con Samuel lo hizo desde chiquito. Entonces, hermano, esto a usted y a mí ya no nos corresponde. Eso está en la sola potestad del Padre. Lo importante es que usted y yo sigamos adelante y culminemos la carrera. Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo al final de todo. Entonces yo entendí algo anoche, y es que todos podemos culminar la carrera, pero si lo hacemos, si nosotros, hermano, tenemos una experiencia con la luz, si todos nos acercamos a la luz. Entonces, teniendo unos minutos nada más para exponerle, yo quiero decirle o hablarle de estos testigos. Mire, Juan 1:6 dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. ¿Sabe qué significa Juan? Favorecido de Dios. Eso es lo que significa, favorecido de Dios. Este vino, ¿cómo que vino? Como testigo. Vino como testigo. ¿De qué? Para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Entonces, ¿para qué sirve el testimonio? Para que crean en él. Mire, hermano, pareciera que algunos que están que van en esa formación, como le decía, como la formación es a través de pruebas. Hay quienes dicen: uy, no, hombre, pero para vivir como aquel todo el tiempo. Eso era lo que pensaban los amigos de Job. ¿Qué pensaban los amigos de Job, hermano? No, mira, ya, la misma mujer que le decía: ya, maldice a tu Dios y muérete, hombre. Es que no es posible. Pero ¿sabe una cosa? Job decía que en el Señor esperaba. Algunos estudiosos dicen que más o menos duró su tiempo de prueba aproximadamente entre 14 meses a un año. Perdón, entre 14 meses a 2 años. Entre 14 y 24 meses. Su tiempo de prueba. Pero, hermano, cuando lo leemos en la Biblia, uno lo lee bien fácil, ¿va? Ahí se le murieron sus 10 hijos el mismo día. Leerlo es fácil. Pero, hermano, seamos realistas.
Una persona cuando muere un hijo nada más, y no hijos grandes, ellos ya estaban grandes, ya estaban logrados. Cuando tal vez lo perdió en su vientre, hermano, entra en depresiones y saber cuántas cosas. Y Job, los 10 el mismo día. Va, y no siendo suficiente, perdió todo lo que tenía en ese mismo día. Todo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué lo perdió todo? ¿Ah? Para dar testimonio, para ser testigo. ¿Por qué iba a ser testigo? ¿O de qué iba a ser testigo? De lo que el Señor dijo, como de la presentación del Señor frente a Satanás. ¿Se recuerda? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, varón justo, recto, perfecto, amador de mí, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué presentación. Y todo, ¿cuántos quisieran ser que Dios dijera eso de ustedes, hermano? Yo creo que todos. Pero de ahí en adelante hay que ver que hay 36 versículos, 36 capítulos que hablan de cuál fue la formación de ese testigo. Porque todos queremos la presentación del capítulo 1 y que terminemos en el 42, ¿verdad? Temeroso de Dios, apartado del mal, y luego el Señor lo bendijo al doble. Así, pero ¿y los otros 41 capítulos? ¿Cómo los vamos a vivir? Esa es la cosa. Entonces yo no vengo a desilusionarlo, no. Yo le vengo a decir nada más: usted está siendo formado, usted va a ser formado para ser testigo. Porque al final, más de alguien va a creer. Alguien va a creer con su testimonio. Porque eso, para eso, mire, y eso es ese momento de formación. Como no me va a dar tiempo, le voy a decir que todos, la parte esencial de todos los hombres de Dios, pero de por lo menos los que le quiero dar a conocer, si no se los leo nada más, todos tuvieron una experiencia espiritual con la luz. Todos. Entonces, digamos, Juan dice que vino como testigo para testificar de la luz. Entonces quiere decir que él tuvo una experiencia espiritual, ¿cuándo? Desde antes. Desde antes. Otros la tuvieron aquí. Otros la tuvieron en su juventud. Otros la tuvieron en su infancia. Otros la tuvieron en su adultez. Y otros la tuvieron en su vejez. Pero todos tuvieron una experiencia espiritual con la luz. Porque todos tenemos que llegar a ser testigos de la luz. Entonces Juan viene como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Mire el verso 8. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces fue formado en ese testimonio. Ahora, interesante es ver, hermano, que Juan, por ejemplo, su formación fue en el desierto. Su formación fue en el desierto. Él se fue, andaba en el desierto, dice que estaba vestido de pelo de camello, y que también comía langostas, pero no langostas, es así, lobster, ¿verdad? No. Locust, creo que se dice. Y miel silvestre. Andaba por allá. Entonces, ¿qué tenía que llegar a ser él? Ser testigo de la luz. Entonces su testimonio fue en el momento en el que llegó y vio al Señor Jesús y no dijo: he ahí a mi primo, no dijo. Dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
este es aquel de quien yo dije que venía detrás de mí y que es mayor que yo, aunque cronológicamente sea 6 meses menor que yo. Pero él fue formado como testigo de la luz. Y entonces, ¿quiénes empezaron a creer? Mire, dice que crean, que por medio de él, creyeron por medio de él, dice, a fin de que todos creyeran por medio de él. Pregunto yo, ¿todos creyeron por medio de él? No. ¿Sabe cuántos empezaron? ¿Sabe cuántos le creyeron? 2 que eran discípulos suyos. Les dijo, vayan detrás de él. Tremendo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que formarnos. Mire, ¿cuánto tiempo se formó? 6 meses más o menos aproximadamente. Fue el desarrollo de su testimonio con respecto a Cristo Jesús, esperando cuando el Señor se aparece y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo señaló y luego cuando empezó a señalar a otro que ya no tenía que señalar, lo decapitaron. Fue cuando le señaló su pecado a Herodes, lo mandaron a matar. Es decir, usted ubíquese también para el testimonio a lo que lo han llamado, no se esté metiendo en otro lado. Usted deje que al otro lo formen. Usted dígale, Señor, fórmame a mí para ser yo testigo tuyo. Aquel si le está yendo bien, pues qué bueno, pero si no le está yendo o le está yendo peor, digamos, que a usted en su formación, pues bendígalo, ¿va? ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, como ya me prendieron, la luz es roja, solo le quiero hablar, o prácticamente le quiero, aquí hay muchas otras cosas que nosotros tenemos que ver, hermano, definitivamente. Tenemos que hablar mucho de Juan, pero quiero presentarle a otros dos testigos. Juan 1:17. Porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Pero este fue otro hombre, Moisés. Moisés tuvo otro encuentro, otro que se encontró con la luz. Pero déjeme decirle que él no de niño, sino ya de viejo. Mire, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. ¿Cuándo? Usted tiene que ir a la palabra y darse cuenta. Y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos años tenía ya Moisés, hermano? Cerca de 80 años. Si más o menos de 40 se tuvo que ir. Se fue otro montón de tiempo al desierto, 40 años más o menos. Ahí se estuvo en el desierto, siendo tratado, pero siendo formado, esperando el kairos de Dios. Y sin embargo, su tiempo cronológico seguía corriendo. No se desespere. Señor, ¿cuándo me vas a usar? Señor, ¿cuándo me vas a enviar? Porque mucha gente, hermano, dice, no, ahora es tiempo, yo voy a ir. Y cuando van, lo único que van es a estrellarse. ¿Por qué? Porque no fueron formados como testigos con testimonio. Entonces, por más que se paren, por más que hagan, por más que digan, hermano, la gente no cree. ¿Por qué? ¿Por qué no cree? Porque no ha terminado su tiempo de formación. ¿Sí me doy a entender? Mire lo que dice verso 10. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Durante todo ese tiempo fue formado para ser el libertador de Israel. En el desierto, ahí con ovejas que no eran de él, y al final se va al otro lado y llega al monte Horeb, y ahí se encuentra con la zarza. Pero lo interesante es con
con la luz. Porque él dijo: qué maravilla será esta que la zarza no se consume. Y entonces se acerca. Cuando se acerca es que el Señor le habla y le dice: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y entonces el Señor le dice: no, hazte un poquito para allá porque estás en lugar santo. Quítate los zapatos, tus sandalias. Hermano, usted se hubiera quitado las sandalias en el desierto. ¿Ah? Usted se hubiera quitado las sandalias en el desierto. Pues está calientísimo, hermano. O sea que aún ahí tuvo que pasar un sufrimiento. Yo imagino que nomás se paró donde estaba el Señor. Qué rico, ¿va? Pero frente a la zarza tuvo un encuentro con la luz. ¿Para qué fue testigo? Fue testigo para hacer salvación, para ser libertador del pueblo de Israel. Pero fue formado y ya casi hasta su vejez lo llevaron de nuevo a Egipto. Y por último, ya para terminar por lo menos con estos, ¿verdad? Con estos tres que le quiero presentar, porque aquí tendríamos que hablar mucho más. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Mire, el encuentro con la luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Yo me pregunto por qué el Señor habla dos veces. Bueno, la Biblia dice claro que si el Señor habla dos veces es porque está pronto a hacer las cosas y Él está en el asunto. Pero a todos los llama dos veces. Moisés, Moisés, dos veces. Saulo, Saulo, dos veces. Samuel, Samuel, dos veces. Y entonces le dice, al caer a tierra hay una voz que le decía: ¿por qué me persigues? Y entonces obviamente aquel hombre pregunta, ¿va? Dice, pero el Señor le dijo, él pregunta y el Señor le dice: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Eso lo puede seguir usted leyendo. Verso 15. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él me es un instrumento escogido. Ahí ya le estaba dando indicaciones a Ananías. Después de que ya Pablo había quedado ciego, lo habían llevado ahí a la ciudad, lo habían llevado a la casa de Simón el curtidor. No, sí, ¿verdad? De Simón el curtidor creo que era. Bueno, usted lo puede leer ahí. Y el Señor le dijo a Ananías: Ananías, es necesario que tú vayas. ¿A dónde, Señor? A tal lugar, a tal dirección. Muy bien, voy para allá. Porque también el Señor le habló y le dice: Ananías, le dice: heme aquí. Le responde, todos contestaron eso. Y le dice: ve, y ahí hay un hombre que se llama Saulo. Uy, dijo Ananías, ¿cómo así? Sí, le dijo, anda. Mira, le dijo, anda, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los hijos de Israel. Testigo, con testimonio. Tuvo un encuentro con la luz. ¿Cuándo? Fíjese que de cuando pasó esto a cuando había sucedido, usted puede leer el contexto de esto que está pasando en Hechos 9, y se va a dar cuenta que hacía poco que le habían tirado a sus pies las ropas de Esteban. Pero dice ahí, es claro, y dice: y un joven llamado Saulo consentía en la muerte de Esteban. Entonces a Saulo lo llamaron de joven. Por eso le decía, lo importante es que nosotros podamos distinguir y entender que lo que tenemos que hacer es vivir nuestra vida todos los días. Hoy entiendo por qué el Señor dice que cada día trae su propio afán, porque yo no sé en qué momento me va a hacer testigo para que otros crean. Yo no sé en qué momento me va a hacer testigo para llevar a los gentiles esta palabra. Yo no sé
mi nombre, dice, en presencia de los gentiles. Yo no sé cuándo me va a tocar llevar su palabra delante de reyes, delante de los hijos de Israel. Yo no sé cuándo me va a tocar recibir la ley, la exposición de la ley y presentársela al pueblo de Israel. Yo no sé cuándo me va a tocar ir al faraón nuevamente que me está persiguiendo y presentarle al gran yo soy y ver que el pueblo de Israel sea liberado. Yo lo que tengo que entender es, o ser como un Juan, que lo único que tenía que hacer era señalar al Cordero de Dios para que la gente creyera. Todos fueron formados en la luz. Así que usted está siendo formado. Usted está siendo formado. Al final, el Señor lo va a poner a usted como testigo para que alguien crea en su nombre. Amén. Y amén. Yo creo que hay algo más aquí. Dice, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio, mire, esa es otra cosa, a la incircuncisión, así como Pedro lo había sido para los de la circuncisión. Pedro fue otro, fue formado también para ser testigo junto a la luz. Cuando el Señor dijo yo soy la luz, en ese momento se le reveló, se le presentó la luz, y ahí fue formado para los de la circuncisión. A Saulo se le dio a los de la incircuncisión. Póngase de pie en esta hora, por favor. Y yo quiero decirle, Dios te está formando. Yo no sé si va a ser en tu tiempo de niñez, yo no sé si va a ser en tu tiempo de juventud. Cómo sería de lindo, ¿verdad? Que todos hubiésemos pasado ese momento. Pero hoy estás siendo tú testigo. Hoy puedes presentar a Cristo Jesús a otros, porque ha llegado el tiempo en el que tú seas el testigo de Dios. Testigo para otros. Yo no sé para quiénes. Yo no sé si es para tu familia. Yo no sé si es para gente que está en la calle. Yo no sé si es para los que están quizá enfermos y por eso el Señor te trató con una enfermedad y hoy estás sano aquí en este lugar. Yo no sé para quién vas a ser tú testigo. Pero lo que sí sé es que dentro de tu tiempo cronológico, el kairos de Dios, la voluntad de Dios te está formando y te terminará formando como un testigo para dar testimonio de aquel que te está formando hoy en este tiempo, de aquel que te llamó a ser testigo. Y me seréis testigos cuando venga ese dunamis, cuando el Espíritu de Dios esté trabajando en nosotros, porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas al mismo tiempo. Así que oremos en el nombre de Jesús, y yo le voy a pedir algo, que usted ore en esta hora y que abra su boca, por favor. No se detenga a abrir su boca para decirle: Señor, anhela mi corazón tener un encuentro con Dios. Anhela mi corazón, Señor, ser testigo tuyo. Sé que a veces estas cosas lo que nos detiene es el saber que van a haber pruebas, van a haber momentos de probatorio para nosotros. Pero sabe una cosa, todos estos hombres de Dios al final menospreciaron lo que podrían haber sido terrenalmente para alcanzar la gloria del Señor. De Moisés se dice que él menospreció ser llamado hijo de la hija del faraón. De Pablo se dice, o él mismo lo habla y dice: porque todas las cosas las estimo como basura para poder alcanzar en ese llamado que Cristo me ha hecho. Nosotros, hermano, tenemos que entender, hombres como Jeremías, que menospreciaron su vida porque sencillamente tenía que ser profeta a las naciones. ¿Cuántas veces no estuvo en peligro de ser muerto? Pero hoy nosotros, el Señor nos ha llamado a ser formados como testigos. Pero es necesario que tengamos un encuentro con la luz. Si no la has tenido, es necesario que hoy le digas al Señor: Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, un encuentro con la luz.
La luz fue de diferentes maneras que se presentó también. A Pedro como la luz dentro del cuerpo llamado Jesús. A Saulo como la luz en el cuerpo glorioso de Jesucristo ya resucitado. En Moisés como la zarza ardiente. En Juan antes de su existencia. En el otro Juan, el apóstol, allá en el libro de Apocalipsis, como el que estaba en medio de los candeleros o del candelero. Ahí se le presentó como la luz. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser testigo con testimonio, pero para ello necesitamos ser formados. Así que hoy, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego con todo mi corazón que tú nos formes, Señor, a cada uno, y que sepamos y que entendamos, Señor, que nuestra formación al final de todo, Señor, al final de todo nuestra formación será para que otros crean, para llegar a gentiles, para llegar a reyes, para presentar, Señor, tu ley, para darte a conocer en medio, Señor, de tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para llegar a todo lugar, Señor amado. Que la formación de cada uno llegue, Señor, al momento, a la oportunidad, que pueda llegar, Señor, a ser perfeccionada en nosotros la obra que has empezado buena por medio del dunamis de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Santifica a tu pueblo en la verdad de tu palabra, y que según lo que cada uno esté viviendo, podamos nosotros entender que al final estamos siendo formados para ser testigos tuyos.